Estamos en la quinta conferencia sobre Jerusalén y hoy nos toca Bezat Hashem hablar qué pasó en Jerusalén después de la destrucción del segundo templo. El pueblo judío fue disperso en todo el mundo. Y hay en Ashkenaz, y hay en Sfarad, y hay aquí, y hay allá. Y las comunidades van floreciendo y hundiéndose y construyéndose y mudándose. La historia de nosotros en la diáspora de 2000 años, más o menos la conocemos, especialmente tu región, donde viene tu familia y se habló de ello. Pero ¿qué ocurrió en Jerusalén mientras nosotros estamos afuera? 2000 años afuera, en Jerusalén, ¿qué hay? ¿Qué está pasando allá? La semana pasada finalizamos la clase sobre el nacimiento del catolicismo, que se da en las épocas de la destrucción del segundo templo. También en esas épocas posteriores que estábamos en el exilio, nace el Islam. Dos religiones muy importantes en el cuadro mundial histórico. Pero tenemos a los judíos en la diáspora y vamos a ver hoy cómo en Jerusalén se establecen el catolicismo y el Islam. Algo muy interesante que lo aclaramos en la primera clase y vale la pena repetirlo. Hay algo en ese lugar, en Arabait, en Aramoría, hay algo en Jerusalén que funciona como un imán a las personas y a las religiones. El motivo de ese imán, lo aclaramos en la primera clase, es: de ahí se hizo el mundo, de ahí se hizo Adán. Por lo tanto, la humanidad y el mundo está ligado, está amarrado, está conectado a esa colina. Y como ahí se hicieron los sacrificios, tanto de Adán, como de Caín y Abel, como de Noach, como Akedat Yitzhak, como la tefilá de Jacob Avinu, como ahí se hicieron tantas conexiones entre el humano y Dios, y ahí, como vimos en la primera clase, hay la conexión, el túnel de abundancia del cielo a la tierra. Todas las personas y todas las religiones sienten atracción por esa colina. La tierra de Israel, y especialmente la colina de Arabait, ¿es un lugar bendito, sagrado o lo contrario? El día viernes de la creación, cuando Adán Arishon pecó, ¿no? Ahí Hashem le llama al juicio y le dice a Hashem a Adán: maldita sea la tierra, ba'avureja. Dice Rashi, cuando Dios se enojó con Adán y le quiso, digamos, regañar o maldecir, ¿va? Que en vez de maldecirle a él directamente, ¿a quién maldijo? ¿Por qué maldijo a la tierra? Dice Rashi, y lo trae en el Midrash: al igual que en el mundo se estila que cuando un niño hace algo malo, se maldice a su mamá. No traigan ejemplos. Así, cuando Adán pecó, Hashem maldijo a Ani, a su mamá. ¿Quién es su mamá? Pues la tierra de la cual se formó. Por eso Hashem le dice: maldita sea la tierra de la cual fuiste creado. Va. ¿Y de cuál tierra fue creado? De Aramoría. Por lo tanto, Aramoría, ¿qué es? Maldita por Hashem en el día sexto de la creación. Todo lo que Hashem le dice a Abraham: lej leja, vete a esa tierra. ¿Cuál es el fin? Limpiarla de la maldición. Ahora una pregunta:
Que la tierra de Israel, Ara Moriah, esté maldita, ¿es bueno o malo? Buenísimo. ¿Por qué? Porque la regla es, solo el que puede llegar a ser impuro, puede llegar a ser puro. Los que no pueden ser impuros, no pueden ser puros. Es regla. Como en una regla que pones 0 y hay más 1, más 2, más 10, más 20, más 40, menos 1, menos 2. ¿Cuánto hay en el menos? Lo mismo que hay en el más. La tierra, al ser maldecida por Hashem, por el pecado de Adán, bajó a menos, por decir un número, a menos 100. Y por lo tanto, puede subir al más 100. La misión de Abraham Avinu y del pueblo judío era sacar la tierra de su estado maldito y ponerla en un estado bendito. Curiosamente, y lo vamos a ver, Bezrat Hashem, me olvidé traerlo hoy, ahora me acuerdo que lo tenía que traer. Un resumen histórico, cómo en estos 2000 años que no estuvimos en Eretz Israel, con todos los que fueron a habitarla, con todos los que fueron a sentarse en ella, la tierra no respondió. Árida, seca, desolada. En todos los libros de los viajeros, Mark Twain escribe en su libro, fui a caminar en la tierra de Israel, no encontré un árbol para sentarme en su sombra. Apenas llegamos a Eretz Israel después de 2000 años, uno de los países más fructíferos en todo el planeta Tierra. ¿Dónde está escrito eso? En el profeta. Y tú, tierra, abre tu fertilidad. Y ustedes, árboles, saquen vuestras frutas, porque mis hijos están regresando a su tierra. Profecía. Por lo tanto, hoy vamos a ver más o menos qué ocurrió en esos años que nosotros estábamos en el exilio. No sé si nos va a dar tiempo de resumir los 2000 años, pero por lo menos de entender las peleas que hay sobre Jerusalén mientras nosotros estamos afuera. Un ejemplo más que nos va a guiar en la clase de hoy es el siguiente. El cuerpo humano, cuando está la persona viva, ¿el cuerpo en qué estado está? Neutro. Me refiero, si tocas, ¿te impurificas? No. Murió la persona y le tocas. ¿Qué pasa? Uno se impurifica. ¿Quién le impurificó? El muerto. ¿Qué hizo el muerto de malo, Hazid? Se murió. ¿Por qué? ¿Por qué impurifica? Hace un segundo tenía respiración, no impurificaba. Dejó de respirar, impurifica. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué hizo el muerto para que sea de repente impuro? Sí, está bien, no tiene neshama, estado neutro. Digamos, si tiene neshama, digamos, es estado sagrado. Se fue el neshama, ¿qué estado es? Neutro. ¿Por qué impuro? Respuesta: todo lo sagrado, cuando se le va la santidad, dice el Zohar, se llena, no se hace, se llena de impureza. Es decir, la impureza busca lugares, utensilios que había en ellos santidad. Y cuando la santidad sale, la impureza invade. Por eso un muerto se impurifica. ¿Estamos bien? ¿Por qué hay que hacer Netilat Yadayim por la mañana? ¿Qué hice de malo? Fui a dormir nada más. La misma respuesta. ¿Ah? Porque regresa el alma, pero no es motivo para hacer Netilat. Respuesta: el problema no es que regresa, el problema es que se fue. Al irse la Neshama a la hora de dormir, salió de mi santidad. Y al salir de mi santidad, en el mismo espacio que estaba esa parte pura, se invadió por Ruach Tum'ah. Por la mañana, ¿a qué equivale?
regresa el alma, llena de nuevo los espacios, equivale a Tehiyat HaMetim. ¿Qué es Tehiyat HaMetim? Vivo, murió, revive. ¿Va? Jerusalén es la misma historia. Vivió, murió, y a la hora de morir se invadió con todas las fuerzas de Tumá, y el regreso a Jerusalén equivale a Tehiyat HaMetim, el despertar de ese lugar puro. Entonces vamos a ver qué ocurrió cuando salimos y qué invadieron o qué pasó en ese lugar. Pues Titus termina de destruir Jerusalén y da la orden a Adrianus, Adrianus da la orden, Titus. Y da la orden a Adrianus a arrasar con la ciudad de Jerusalén, destruirla por completo. Y construyen en ella la ciudad nueva, conocida como Aila Capitolina, donde es el nuevo nombre que tiene Jerusalén después de la destrucción del Bet HaMikdash. La orden es arar toda la tierra hasta no dejar rastros de lo que era la Jerusalén sagrada. Por eso en la moneda de Adrianus aparecen toros arando, símbolo de arrasamos con todo lo anterior. Y efectivamente quitaron todo lo santo. Hoy estaba leyendo que dejaron, no murallas, ¿cómo se llama lo que hay en las esquinas de las murallas? Así como de vigilancia hasta arriba. Las torres. Dejaron unas torres que están al lado de Shartz y Yafo para demostrar lo fuerte y lo grande que era lo que ellos conquistaron. Es como cuando en construcción se agarra y se hace un hoyo, se deja como una colina para saber dónde estaba la altura anterior, así. Total, Roma conquista Jerusalén y pone mercados y una ciudad goy para todo lo que quiere decir, con todo el servicio. Este lugar que es famoso de la época de Aila Capitolina se llamaba El Cardo. El Cardo, hoy en día tú caminas en Jerusalén, ¿conocen estas columnas? Cuando bajas de arriba, de allá, así, la escalera, el cótel está allá. Entonces, esto era el Cardo famoso, donde era el mercado romano en la ciudad de Aila Capitolina. Hoy en día están todas esas columnas de esa época, y además se encontraron piedras con grabados de esa época, donde se da la bienvenida a Adrianus, que viene a Jerusalén a conocer el lugar. En estos lugares se ve todo el escrito de honor hacia él. En estas paredes todavía se encuentran los restos. Aquí, a raíz de esto, ocurre la rebelión de Bar Kokhba. La rebelión de Bar Kokhba, hay una discusión del huevo y la gallina. Es decir, por lo que hizo Adrianus de arrasar la tierra y construir en el lugar sagrado una iglesia, fue lo que desató a Bar Kokhba a rebelarse, o al revés, como Bar Kokhba se rebeló, castigo a los judíos por la rebelión era hacer la ciudad de Jerusalén más romana. O sea, el huevo y la gallina. Por Adrianus se levantó Bar Kokhba, o por lo que hizo Bar Kokhba actuó Adrianus. Discutamos hasta mañana, yo no tengo la respuesta. Pero aquí hay un dato muy interesante. Esta es Jerusalén en la época de Aila Capitolina. Está el Cardo por acá. Este es el Cardo, ¿se acuerdan? Aquí está todo esto, era la avenida Masaryk, algo así. Y aquí está la ciudad. Este es el lugar del templo.
Arabait. ¿Sí? Si ubican, para que me entiendan, aquí está el cótel, aquí. El cótel está aquí. No, aquí está el cótel. Esto es en la zona donde estaba Arabait. En esos, digamos, mapas o explicaciones, ¿qué aparece sobre el lugar sagrado? Arado. ¿Sí? Como decir, arrasado. Según algunos, repito lo que dije por tercera vez, perdón, por lo que hizo Bar Kokhba, se enojó Adrianus, o al revés, y entonces construye sobre el lugar de Arabait el templo de Júpiter. Es decir, es el primer construcción no judía sobre el lugar que era el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Lo primero que se construye es, porque hoy en día cuando vas a Jerusalén y ves la cúpula dorada, pues crees que desde un inicio está ahí. No, primero estaba el Bet HaMikdash. Después construyen el templo de Júpiter. Okay. De alguna forma, así se veía el Arabait y ahí se veía el templo de Júpiter en Jerusalén. El tiempo pasa y empieza la época bizantina. Los bizantinos, a través de Constantino, adoptan la ley católica como la religión oficial de Roma. Y aquí estamos entrando en algo nuevo. Otra vez, ¿el templo de Júpiter es templo católico? No hay catolicismo. No hay cristianismo. Es un templo de Avodah Zará, de Roma. Cuando la mamá de Constantino, ella viajó a Jerusalén, ya escuchó de Yeshu, ya escuchó de lo que ocurrió allá, viaja como peregrina, como creyente, a buscar la historia de Yeshu. Viajando a Jerusalén, ella empieza a buscar los restos, la cueva, la tumba, todas esas cosas. Y ella va de regreso a Roma y dice a su hijo Constantino, Yeshu existió, todo fue verdad, era una persona Mashiach, etc. La religión de Roma debe de cambiar a ser creyente en lo de Yeshu. Esos son los restos más antiguos que se encontraron de esa iglesia nueva, es decir, ya modificada al catolicismo. Y Constantino empieza a tenerle, el primero que tiene un poco de roce con los judíos. Es decir, vamos a analizar ahora a fondo cuál es el motivo que los católicos agarraron a Yeshu como Mashiach. Milagros o lo que seas, miles de personas hicieron. Hablar de bondad y hablar de ser bueno, miles de personas hablaron. ¿Por qué se empeñaron en Yeshu? Ya la semana pasada explicamos los que estaban, que habían varios Yeshus. Y todos mezclaron y le hicieron uno. Pero, ¿por qué un Yehudí? Aquí hay una lógica impresionante, fíjense. El mundo hasta entonces, y el templo de Júpiter lo comprueba, ¿en qué cree? ¿En qué cree? Paganos, en ídolos, en dioses. Llega un momento que el mundo avanza y entiende que no puedes hablar a una estatua que la acabas de hacer esta mañana, pedir la refuá, pedir la parnasá, o sea, estás loco, yo lo hice esta mañana. ¿Dónde está la lógica en la idolatría? Cuando ven que no hay lógica, observan en lo que hay en el mundo, y el Yehudí tiene una Torah muy lógica. Un Dios, un creador, solo Él, un mundo, una vida, posvida, Gan Eden, Genom, Gilgulim, bondad, etcétera, etcétera. Historia, Moshe, partida de mar, Matan Torah, mucha lógica. Pero yo soy Goy, ellos son Yehudim, y no me quieren recibir.
¿Qué se hace para adoptar toda la historia inicial de ellos y desviarla hacia mí, como Goy? ¿Qué se hace? Pero no puedo hacer el mundo de nuevo. No puedo tirar esa historia. Por lo tanto, factor común en el Islam y en el catolicismo, admiten la Torah, reconocen creación, Abraham, Isaac y Jacob, reconocen Moshe, reconocen partida de mar, reconocen Matan Torah, reconocen pueblo judío, reconocen Torah, pero Hashem mandó a los Yehudim, a Yeshu. ¿Quién es Yeshu? Yehudí. ¿Dónde está? En Israel. ¿Para quién vino? Para los judíos. Va. Pero los Yehudim le rechazaron, le mataron. Por lo tanto, Dios te mandó una persona y tú le rechazaste. Yo le acepto. Al yo aceptarle, ¿qué hice? Desvié el título pueblo elegido, pueblo de Dios, a mí, al creyente nuevo en Yeshua, y no a ti que le rechazaste. ¿Entendimos la lógica? Entonces, ¿qué hago? Agarro toda la historia judía, la digo sí, uso un túnel que se llama Yeshua, lo paso hacia mí, y como ustedes, judíos, le rechazaron, viene Constantino y dice, yo le adopto. Por lo tanto, todo el amor de Dios hacia quién se dirige, pues hacia nosotros. ¿Entendimos cómo funciona? Por lo tanto, Constantino quiere demostrar que el judío ya no es querido, ya no es deseado, para justificar su adopción al enviado de Dios. Por eso Constantino prohíbe a los Yehudim asentarse en Jerusalén, hay muchos problemas, pero hay un dato muy, muy interesante. Un día al año era permitido que los judíos vayan a la colina. ¿Dónde está la colina? Ahí está la colina. Un día al año podían ir para acá. ¿Qué día? Tisha B'Av. Cada Tisha B'Av, los judíos que vivían alrededor o algunos por acá, subían para allá. En este libro, ¿de quién es? El viajero de Bordeaux, él dice que había allá una piedra, que es Eben Ashtia, ¿se acuerdan de Eben Ashtia? Donde después se hizo la mezquita y todo. Ahí los Yehudim cada vez iban, en Tisha B'Av, echaban aceite sobre la piedra, lloraban sobre la destrucción y se iban. Es un dato interesante de los primeros Tisha B'Av de la historia judía, cómo exactamente se conmemoraban. ¿Por qué ponían aceite? La única conexión que me viene a la mente es Jacob. Jacob ungió la matzeba en esa colina con aceite. Ok. Ok. Años después llega Julianus y él, fíjense qué interesante, es muy rebelde al anterior delegado de Roma en Israel y él decide construir el Bet HaMikdash para los Yehudim de nuevo. Es un dato que yo no sabía, que en este lapso de exilio, al inicio de él, en el año 363, ok, por allá, él decide construir para los Yehudim el Bet HaMikdash de vuelta. Solo que al final muere de forma repentina y esto no se da. Años después, llega al panorama mundial el Islam. Comienza en una ciudad llamada el Medina, con Mahoma, Muhammad, y empiezan allá a hablar de Dios,
reconocer de nuevo la Torá de los judíos. El pueblo elegido fueron ellos. Ellos estuvieron, ellos salieron, Moshe, todo bien. Incluso se incluye a Yeshu. Se habla también de Yeshu. Pero al llegar el profeta de ellos, se desvía todo el cariño que empezó por los judíos, pasó por Yeshu Roma, y ahorita nosotros somos. Un dato interesante, los árabes, la gente no sabe en qué creían hasta que llegó el profeta, como ellos le llaman, Muhammad. ¿En qué creían? No, eran idólatras. En el lugar de la Meca eran ídolos, habían estatuas. Muhammad vino a guerrear contra las estatuas, contra la Avodah Zará, y prácticamente hablar de un Dios muy parecido al concepto judío. Una de las cosas que conquista es el lugar importante de Meca, de la Meca. Hasta esta fecha, ir a la Meca se considera algo muy importante para los musulmanes. Incluso cada musulmán que va a la Meca y regresa, recibe el título Hajj. Hajj es como alguien que hizo peregrinación, no sé si es la palabra, fue a la Meca y regresó. En Jerusalén, cuando viajen y pasen por un barrio musulmán, no es recomendable, pues si te equivocas de camino igual pasaste, hay casas que en las paredes dibujan la Meca. Las paredes que están dibujadas, la Meca en ellas, es porque el dueño de la casa fue para allá. Entonces es como casa de un hajj. Ok, vamos a ver un poquito de la historia de cómo se formó el Islam y cómo se desarrolló. Porque el conflicto que vamos a ver sobre Jerusalén duró siglos, sangre y peleas. No con nosotros estamos afuera. Va a pelear el catolicismo, el cristianismo, contra el Islam. Una guerra bien sangrienta de años por años. Jerusalén había sido gobernada por cristianos bizantinos durante siglos. En el año 638, la ciudad fue conquistada por los seguidores de Mahoma. El dominio musulmán fue esencialmente tolerante con judíos y cristianos, pero en el siglo XI había habido testimonios de ataques repetidos contra peregrinos cristianos. El Islam, la religión del desierto, se transforma en una cultura global. Una ciudad planeada en un tablero de dibujo. En su centro, el palacio del califa, un sucesor de Mahoma. Una edad de oro de facto que perdurará otros 4 siglos. En el siglo XI después de Cristo estalla un conflicto monumental sobre el control de Tierra Santa. Los cristianos están bajo amenaza. El Papa pide una cruzada en nombre de Dios. El objetivo es la conquista de Jerusalén. La llamada Guerra Santa contra los musulmanes continuará durante 2 siglos. Cruzada a Jerusalén. Jerusalén. Junio de 1099. Los cruzados llegan a las murallas de la ciudad. Por primera vez, estos autodenominados peregrinos armados vislumbran su destino final. El Papa prometió a todos los cruzados la remisión de sus pecados si acudían en ayuda de sus hermanos cristianos en Palestina y liberaban los lugares sagrados de la dominación musulmana. Los cruzados quieren poner fin a esta situación. ¿Qué quieres? Un mensajero le informa que los cristianos están atacando Jerusalén. Llevan cruces y rezan a Dios para invocar su ayuda y son muy numerosos. Se da cuenta de que no han venido solamente a saquear, sino a hacer la guerra en nombre de Dios. El asedio de Jerusalén se encuentra en su 5ª semana. No hay negociaciones para una rendición pacífica.
Los defensores de Jerusalén tienen armas poderosas para evitar una brecha en las murallas de la ciudad. El fuego griego consiste en quemar aceite que no se puede apagar con agua. Si Jerusalén es tomada por los cristianos, los musulmanes perderán uno de sus lugares más sagrados. También quedarán mal a los ojos de Alá. Según la ley islámica de la guerra, los territorios conquistados por los musulmanes nunca deben perderse. Un asistente al sínodo, el obispo Lamberto de Arras, escribe un relato sobre el discurso del Papa en Clermont. Describe cómo Urbano promueve la campaña a Tierra Santa. Aquellos que marchen a Jerusalén por motivos de piedad, no para ganar honor o dinero, pueden esperar recompensas celestiales. Se aseguraron de que la noticia del llamamiento del Papa se propagase por toda su región. La llamada Cruzada del Pueblo atraviesa ciudades como Espira, que son centros de comercio a lo largo del Rin. Albergan numerosas comunidades judías. De pronto, están en peligro. En la Alta Edad Media, muchas comunidades judías se habían establecido en ciudades obispales como Colonia, Maguncia, Worms o Espira. Los judíos desempeñaban un papel preponderante en el crecimiento económico de estas ciudades. Como comerciantes y prestamistas, los judíos juegan un papel importante en la economía medieval. Pagan impuestos al emperador y reciben a cambio su protección. Al menos, en teoría. Sabemos que muchos de los participantes en la primera cruzada no eran nobles o caballeros ricos, sino gente sin recursos. El ataque contra las comunidades judías era una forma fácil para ellos de enriquecerse. Los barrios judíos de varias ciudades son atacados. Se inicia una caza del hombre sistemática. A pesar de la protección oficial del emperador y de los obispos locales, las autoridades no logran evitar los saqueos y la ejecución en masa de judíos. Alrededor de 5.000 personas son víctimas de los pogromos de 1096. Finalmente, centenares de miles de personas emprenden el peligroso viaje. Ricos y pobres, caballeros y nobles, señores y trabajadores, campesinos y urbanitas, hombres y mujeres. El verano de 1096 marca el comienzo del mayor esfuerzo militar de la Edad Media. Decenas de miles de cruzados, en su mayor parte franceses y alemanes, siguen 3 rutas diferentes, a través de Italia, bordeando el Adriático y atravesando la cordillera de los Balcanes. El erudito islámico Al-Sulami explica la diferencia en la gran mezquita de Damasco. Según Al-Sulami, similar a una yihad armada. Quieren llegar a Jerusalén, no como peregrinos de paz para la oración, sino como guerreros armados. Los cruzados han estado viajando durante 3 años. Muchos han muerto en combate o han sucumbido a la enfermedad y al agotamiento. Algunos han fundado nuevos asentamientos a lo largo del camino. Menos de 1/3 del ejército original llega a su anhelado destino: Jerusalén. El comienzo de la conquista fue muy difícil. El ejército cruzado había quedado sensiblemente reducido en número, y Jerusalén era una ciudad grande y bien fortificada. Organizar un asedio clásico en el que se somete a la ciudad por hambre era una empresa muy complicada, y los cristianos sabían que los defensores musulmanes de la ciudad habrían pedido refuerzos. Lo que pasó después dentro de la ciudad fue una masacre. La población fue exterminada, judíos y musulmanes por igual. 30.000 personas mueren, incluyendo los residentes judíos de la ciudad. Incluso los cristianos del lugar son asesinados, acusados de colaborar con los musulmanes. Recuerdos del sangriento asedio de Jerusalén ejercen una presión permanente sobre las relaciones entre las dos religiones. En
su libro Kitab al-Jihad, al-Sulami describe el ataque contra Jerusalén como un ataque contra el Islam. Había llamadas, principalmente entre los eruditos musulmanes, a la unidad del mundo musulmán y a la expulsión de los cristianos de Jerusalén. Pasarán varias décadas antes de que una fuerza musulmana sea capaz de reconquistar Jerusalén. Hacia finales del siglo XII, un experimentado jefe guerrero convierte en su objetivo declarado la expulsión de los cristianos de Tierra Santa. No solo recupera el terreno perdido en Palestina. En el año 1187 obliga también a los cristianos a abandonar la ciudad santa. Saladino confía en el poder de su fe. Convence al alto clero islámico para que declare la lucha contra los cruzados. Una yihad. La caída de Jerusalén desencadena nuevas cruzadas. Pero todos los intentos cristianos para reconquistar la ciudad santa concluyen en fracaso. El emperador alemán Federico II de la dinastía de los Stauffer elige un camino diferente como mediador entre culturas. Reniega de la espada, sabiendo que no puede conquistar Jerusalén por la fuerza. Durante las negociaciones con el sultán Al-Kamil de El Cairo, llega a un compromiso. Señor, 10 años de tregua. Habrá paz durante 10 años, 5 meses y 40 días, como manda el calendario musulmán. Tablas, amigo. En esta tregua entre cristianos y musulmanes, Jerusalén, Belén y Nazaret pasan a ser supervisadas por los cristianos. Federico II ha logrado su objetivo sin derramamiento de sangre. Es decir, empezaron guerras entre ellos solo para conquistar Jerusalén. Uno entra, el otro sale, uno empuja, el otro conquista. Y nosotros, por lógica, nos estamos retirando porque no podemos vivir en un lugar tan sangriento que sea uno o sea el otro, uno de los dos te va a matar. Si caes bien a este, caes mal al otro. Por lo tanto, Jerusalén casi queda sin judíos. Siempre hay Yehudim que viajan del mundo anhelando tocar Jerusalén. ¿Qué pasó? Ok. Pero este video que vamos a ver ahorita lo voy a traducir. A mí me interesó muchísimo porque hay algo muy interesante que hicieron los musulmanes en su religión y su servicio en el Bet HaMikdash. Saben que muchas de las cosas que hay en el catolicismo son sacadas de judaísmo. Eso es muy normal. Pero el musulmán, yo creo que vean este video, para mí fue una cosa muy interesante. Esto es la parte de el Aqsa, donde los musulmanes terminan de construyendo el Kipat HaSela. Todo está de oro, se supone, sobre el lugar donde antes era el Bet HaMikdash, y donde estaba el templo de Júpiter. En este lugar es la piedra de Eben Ashtia, aquí está. Es el lugar donde dijimos que de él se hizo todo el mundo. A esta piedra ellos rezan. Aquí, según Abraham vino la Akedah de Yitzhak, como dijimos en las primeras clases. Ellos dicen, los judíos creen que Abraham hizo Akedah aquí. Y dicen que es la relación que tienen con este lugar. Pero la verdad es que de un lado los musulmanes no niegan que hubo aquí Akedah, pero no era Yitzhak, era Ismael. Tenemos la idea cómo agarrar las cosas y llevarlas hacia su rumbo. Ahora, este lugar, ¿por qué es sagrado para el Islam? Porque ellos creen que Muhammad al final, en el sueño, viajó a la mezquita que está en la esquina, amarró
su burro a la pared y de ahí subió al Shamay. Entonces ellos dicen que era en Jerusalén y por eso Jerusalén se convierte en algo sagrado. Esa es la Meca y el servicio hacia ella que hacen, como expliqué. Cuando Muhammad ve que tiene peligro, va a este lugar que se llama el Medina, 300 kilómetros de la Meca. En el Medina había muchísimos judíos, casi más que cualquier otro lugar en toda esa región. Aquí, por primera vez, Muhammad conoce a los judíos de cerca y ve una comunidad muy fructífera de Yehudim. Eran cultos, eran artesanos. Total, Muhammad hace un pacto con los judíos para que le ayuden contra los invasores o los enemigos que tienen la Meca. Él agarró ciertos costumbres judías. Uno, rezar hacia Jerusalén. ¿Por qué los musulmanes rezaban hacia Jerusalén? Porque veían a los judíos haciéndolo. Y había un ayuno de 10 de Tevet, de Kippur, que los musulmanes también lo hacían como los judíos. Ellos reconocen que muchos de los que Muhammad dijo a los musulmanes, el quien pega a un judío es como que me pega a mí. Fíjense cómo comienza el Islam, con un respeto absoluto hacia los Yehudim. Cuando Muhammad ve que no puede convencer a los Yehudim que él es el Mashiach también para ellos, empiezan los conflictos. Y como él ve que no le están apoyando, les culpa como aliados de sus enemigos que están en la Meca. Cuando fallece Muhammad, quedó la cosa como un poquito en el aire. ¿A favor de los judíos o no? Dijo al principio que el que pega a un judío como le pega a él, y al final se enojó con ellos por no creer en él, que él es el Mashiach incluso de los Yehudim y no seguirle a él. Cuando fallece Muhammad, se divide las dinastías entre los sucesores de él. Y aquí empieza todo el problema musulmán que conocen hasta hoy. Ok, el Jalif Omar, que es una persona muy importante, en el 636 viaja a Jerusalén y él es el que construye la Meca, la mezquita. Es muy interesante cuál es el motivo que él decide construir la mezquita. Como hay rivalidad entre Omar y los árabes que dominan en Medina, en la parte de la Meca, se dio cuenta el Jalif que cada vez que viajan los peregrinos, no sé si se puede decir peregrinos o musulmanes, sí, también es igual, los peregrinos a la Meca, ahí les dan conferencias en contra de él y regresan viéndole con una cara diferente, como aquí está el malo, aquí está el pecador. ¿Qué hace él para que no viajen a la Meca? Los construye un lugar sagrado en Jerusalén. No por religión, sino por conveniencia política, que no vayan a la Meca y les envenenen la mente. Muy bien, como fueron expulsados de allá, tuvieron que buscar un lugar alternativo para rezar. ¿Cuál es el lugar más normal para que ellos agarren y lo establezcan como lugar de rezo? Pues si los Yehudim dijeron que es sagrado, si los católicos y los cristianos dijeron que es sagrado para ellos, también sagrado para mí. ¿Cuál es el problema? Nada más tengo que cambiar que la queda fue con Ismael y todo se arregló. Y así se construye este lugar sobre donde era toda la historia de Jerusalén. Y entonces prohíbe él viajar a la Meca y obliga a todos a rezar en este lugar.
Él agarró y puso una planicie muy grande que equivalga a la planicie que tiene la Meca, para que puedan hacer la vuelta como la hacen allá. Todo es como decirlos, aquí está. Ok, estoy esperando que la señora empiece a hablar. Aquí está. Esto que está diciendo es muy interesante. Toda la construcción de los árabes sobre Arabay era muy parecida a lo que era el Bet HaMikdash. Incluso este lugar ellos le llamaron el Magdash, el Mikdash. Y el lugar de rezo se llama el Ejal. Son palabras judías totalmente. Y llevaban ahí incienso y muy parecido a lo que el Cohen hacía en este lugar. Y los rituales se hacían los lunes y los jueves, como los días del Sefer Torah. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era repetir el mismo patrón de servicio judío en ese lugar y con eso también ganar a los Yehudim que no se enojen y se sientan como cómodos, como ahí está el Magdash, ahí está el Ejal y ahí está lunes y jueves servicios especiales, muy parecido a lo que los Yehudim hacían. Es interesante, y con eso empiezo a cerrar, que el problema que tenemos hasta la fecha, este conflicto, ¿cuál es el inicio y cuál es el final de él? ¿Cuándo empezó y cuándo termina? Pues comienza con Abraham y Sara teniendo en su hogar a Ismael. Dije la semana pasada, o hace dos, ya no me acuerdo, y repito rápido, Abraham y Sara discutieron entre ellos cuál es la forma de educar a Ismael. Ismael intenta matar a Yitzhak, dice Rashi, Metzahek, le tiraba flechas para matarle a Yitzhak. Lo vio Sara y dijo a Abraham, esto no me gusta. Esto comienza aquí y terminará los dos peleando sobre la tierra de Israel. No quiero que herede él, Ismael, con mi hijo Yitzhak la tierra. Bótalo de la casa, sácalo. Dice el Zohar que al final de los tiempos, toda la lucha que vamos a tener en Eretz Israel es con los Ishmaelim, los musulmanes. Para que sepan, el Zohar cuando se escribió fue más o menos, no me agarré en la palabra exacta, 500 años antes del Islam. Es decir, el Rabbi Shimon Bar Yochai nunca vio un musulmán. Y 500 años que nazca el Islam, el Zohar ya escribe, ellos van a ser el problema de nosotros al final de los tiempos. Y estamos viviéndolo. Y lo único que estamos deseando es que se acabe. Pero una pregunta, ¿se puede acabar? ¿Puede haber paz? ¿Puede haber paz? O sea, puede hacer que un día nos sentemos a una mesa y le diremos, va, toma, me das, te doy, te quiero, me quieres, abrazos, se terminó. ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? ¿Ah? Les quiero dar un dato, quiero darles un dato para que entiendan una vez por todas cuál es el problema entre los judíos y los musulmanes en Eretz Israel. Tuve el privilegio de discutirlo en Jerusalén con un taxista árabe que me bajó a la mitad del camino y se enojó. Hay un problema nada más. Si no sabes el problema, andas fantaseando que algún día habrá paz. Escuchen, ¿cuál es el problema? Dije que tanto el catolicismo como el Islam reconoce la historia judía, ¿sí? Reconoce a Moshe, reconoce a Abraham, reconoce la creación, se reconoce. En el Islam dice así: y los judíos, el pueblo elegido, fallaron, pecaron a Dios, el cual les destruyó su templo y les expulsó
de la tierra. Dije que siempre tiene la religión es quitarte del medio para marcarse como los herederos. ¿Ok? Al pecar tú y destruir tu templo, ¿qué dice el Islam? Fuiste expulsado, Dios tiró la toalla de ti y me recibió a mí. Ok. Pero ahí, hasta ahí todo está bien, porque tiene razón. Sí pecamos, sí nos destruyó el templo y sí nos expulsaron. Pero 3 palabras destrozaron todo. Y nunca regresarán. Es decir, según la profecía musulmana, al ser nosotros expulsados, nunca vamos a regresar a la tierra. ¿Qué dicen nuestras profecías? Iré y te recogeré de la diáspora y te traeré a la tierra de Israel. Es decir, que 2000 años estamos peleando profecía contra profecía. Una dice, no vas a regresar. La otra que dice, sí voy a regresar. 2000 años de exilio, o mejor dicho, los últimos 1000 años de exilio, cuando estamos peleando, cuando están ellos peleando en la tierra santa, que sí, que no, que católicos, que cristianos, que musulmanes, el judío puede vivir bajo musulmán. Es la discusión que tenían ellos. Si tener 100 familias se llama que regresaron o se llaman pasajeros. Uno decía sí, que se queden. O decía no, les votan. Ok. De repente, 1948, regresamos. El problema de tu estadía y vivienda en Israel, ¿cuál es? No es territorial. La gente no para de decir, pero ¿cuál es el problema? Que vayan ellos y vivan en toda la Arabia Saudita, hay muchos lugares, y ¿qué le importa que yo tenga un pedacito de tierra? Es un problema religioso. Porque si él firma un acuerdo de paz contigo y te da el derecho o el permiso de vivir en ciudades que no te las pelean, en Ashdod, ¿va? ¿Cuál es el problema? Que cuando él te firma, que te reconozco, en otras palabras está firmando contra su propia religión. Y eso jamás va a ocurrir. Como no saben este dato, no lo tienen bien marcado, porque ellos tampoco lo hablan, porque ya les da pena hablarlo. Les da pena decirte, no te admito porque mi libro dice que no puedes regresar. Porque si lo dicen, ¿qué va a pasar? Todos le van a echar en cara. Entonces, pues tu libro se equivocó, punto. No hay profeta y no hay profecía y no hay realidad. ¿Cuál es la solución? Lo digo, lo explico y finalizo. Algo de trabajo sí hay que dejarle al Mashiach. Ya hicimos todo por él. Ya casi le quitamos la chamba. Me voy a explicar. Díganme por favor, 2000 años de exilio. Cuando rezabas Mashiach, ¿a qué te referías? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que el Mashiach, ¿qué me va a hacer? Él me va a llevar a Eretz Israel. Él me va a conquistar Eretz Israel. Él me va a sentar en Eretz Israel. Él, o sea, ¿quién va a hacer todo? Él. De repente lo hicimos sin él. O sea, algo aquí pasó, ¿no? ¿Qué ocurrió? No, pero 2000. Hoy ya lo cambiaste. Ya rezas diferente. Y cuando dices Mashiach, ¿qué quieres que haga? Consejo de Betamidash. Pero hace 2000 años, ¿qué rezabas? Durante 2000 años, ¿qué rezabas? Él me va a llevar, Él me va a traer, Él me va a conquistar. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicimos sin Él? ¿O cómo lo hicimos sin Él? Respuesta. Porque, ¿cuál es el modelo para seguir de Mashiach? Moshe Rabenu. ¿Quién nos sacó? Moshe. ¿Quién peleó con Paró? Moshe. ¿Quién partió del mar? Moshe. ¿Quién subió a la Torah? Moshe. ¿Nosotros qué éramos? Borreguitos detrás de Moshe. Sí, Moshe. Nace Benishma. Aquí, ¿a dónde vamos? Para acá. Sin Moshe no podíamos hacer nada. Cuando piensas en Mashiach, cuando pensamos en Mashiach 2000 años, ¿en qué clase de Mashiach pensamos? Moshe. Tipo Moshe. Él me lleva, él me trae.
¿Cuál es la sorpresa, saben? Que Dios te dijo, perdón, estás equivocado. ¿En qué estábamos equivocados? Regla de vida, no te asustes. Cuanto más cerca estás de Dios, más Él se aleja de ti. Otra vez. Cuanto más cerca estás de Dios, más Él se aleja de ti. Solo que la palabra se aleja de ti asusta, ¿no? Ok. Más te da a valer, me refiero. ¿Estás cerca de tu hijo o no? No, depende de qué edad. Cuando es bebé, muy cerca, porque no vale por sí. Cuando ya creció, a distancia. Y la primera vez que quiso hacer tarea, ¿le ayudaste o no? Sí, pero cuando ya pasó 4 o 6 años, pues que ya que lo haga solo, ¿verdad? Así funciona con Dios. Cuando salimos de Egipto, ¿qué éramos? Bebés. Al bebé se le lleva. Al bebé se le hace todo. Después de 2000 años de exilio y 3500 años de historia, Dios te dice, discúlpame, yo a ti ya no te trato de bebé. Tú vales por sí. Tú lo puedes hacer. Tú vas a ir, tú vas a conquistar, tú vas a guerrear, tú vas a sentarte, tú vas a construir yeshivot, tú vas a construir un gobierno, tú vas a construir un ejército. Tú lo vas a hacer porque lo puedes hacer. Te considero maduro. No, perdón. Te considero... Te considero capaz. Está bien. Entonces, ¿vendrá Mashiach o no? ¿O vamos a terminar el trabajo hasta el final nosotros? La fórmula sí está en Moshe. Moshe dio 10 plagas. 7 primeras le dijo a Hashem a Moshe, ve a Paró. ¿Qué es ve? Ve solo. Las últimas 3 que eran muy difíciles, le dijo a Hashem, bo, el Paró. ¿Qué es bo? Conmigo. Dicen nuestros sabios, así es nuestra historia. Todo lo que se pudo alcanzar solo, Hashem te dijo, ve, lej leja, ve, hazlo. Lo último que falta, ¿qué es esto? Porque quitar aquí una piedra es la Tercera Guerra Mundial. Lo que ya no es humano, lo que ya no es en nuestras manos, ahí Akadosh Baruj Hu dice, la Geulá lo terminará. Nuestra misión nada más, ¿cuál es? Estar y pedir a Boré Olam que con paz, con armonía y bienestar arregle ya este conflicto y termine de asentarnos en la tierra de Israel con toda la paz y la tranquilidad. Finalizo con la frase. ¿Vieron las imágenes del Kotel en Selijot? Cuando se llena, se atasca, ¿no? Siempre digo una frase. No sé cuánto tiempo más Dios aguantará vernos golpeándole la puerta por afuera. ¿Cuánto puedes aguantar eso? Puedes estar enojado, está bien, nos portamos mal, está bien, pero el niño está fuera de la casa golpeando y golpeando la puerta, pidiendo, abre, déjanos pasar.